Hola, mi nombre es Fiamma Yadira Calderón Cervantes y estoy por culminar el tercer semestre en la licenciatura de Educación Primaria. El día de hoy voy a hablar de mis experiencias en la práctica docente. Este año fui maestra practicante de primer grado y me tocó un caso especial con algunos niños, si no es que la mayoría, de que presentaban un apego hacia sus madres o sus papás y no querían ir a la escuela o necesitaban tener a la maestra cerca para poder sentirse seguros. Y había en particular una niña que creo que era la que tenía el apego más grande, porque pues sí, y era una niña que necesitaba llegar al salón y ver a su maestra para poder quedarse. ¿Qué más? No podía ir al baño si la maestra no estaba acompañándola. No podía ir a educación física si la maestra titular no salía. No podía hacer nada si la maestra titular no estaba. Cuando llegué yo, el apego se pasó hacia conmigo y me fue algo difícil tratar de hacer que fuera al baño, e incluso hubo una ocasión donde yo no la pude acompañar y por lo tanto ella se orinó. Investigando dentro de las teorías de esto del apego, encontré a un autor llamado John Bowlby que habla acerca de la teoría precisamente del apego. Descubrí que mis alumnos primero, antes que nada, hay 4 fases del apego y mis alumnos estaban en la fase de apego y estaban pasando a la fase de relaciones recíprocas. Algo que me parece muy curioso es que estas etapas por lo general se dan de 4 a 5 años, cuando los niños están pasando primero al preescolar, y debido a la pandemia siento que esas etapas se recorrió un poco hasta acá. En la etapa de apego es cuando ya los niños establecen un vínculo muy fuerte con su madre, y para pasar a la etapa de relaciones recíprocas es cuando los niños empiezan a comprender que el desapego es temporal nada más, ¿no? Que la madre no se va a ir todo el tiempo o no los va a abandonar, vaya. Entonces sí fue un gran reto porque, pues les menciono, esto tuvo que haber sido en la etapa de preescolar y debido a la pandemia pues se dio hasta ahorita, porque cabe mencionar que mis alumnos de primer grado estuvieron en sus casas durante toda la pandemia, por lo tanto no llevaron ese proceso de ir a preescolar de manera presencial. Esta parte me afectaba a mí directamente en el proceso de aprendizaje de los alumnos, ya que desde temprano llegaban la mayoría llorando. Les mencioné un caso en especial donde se me hizo así como muy extremo, pero la mayoría tenía ese mismo problema y me perjudicaba en este proceso de que yo quería que aprendieran, pero si ellos no estaban bien emocionalmente, es muy difícil que esto ocurra, que se dé esta sinapsis, recordando lo que es sinapsis, que es la conexión entre neuronas que permite el aprendizaje. Pero para esto pues tenemos que estar bien emocionalmente primero, ya que considero que la parte socioemocional es muy importante en el desarrollo de cualquier persona, incluso en el mío. Si yo no estoy bien emocionalmente, es muy difícil que aprenda. Considero que una de las necesidades que se deben de pensar a futuro es que los padres se informen, incluso desde la gestación, cómo cuidar a un hijo, cómo desarrollarle un apego seguro. Me gustaría que a futuro fuera una obligación por parte de los padres estarse actualizando acerca de la información que surge del cuidado de sus hijos, porque los primeros años de vida, sobre todo el primer año de vida, es muy importante en la vida de los niños y es determinante para su vida adulta.